yo quiero que lea conmigo, aleluya, el libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a leerlo. Libro de Éxodo capítulo 3. Dice así, lo voy a leer brevemente porque quiero darte una palabra breve para que tú fortalezcas tu espíritu para el plato principal. Amén. Dice la palabra. Apacentando Moisés, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aleluya. Puede sentarse, diga conmigo, antes de la zarza. Vamos, dígalo conmigo, ayúdame a predicar antes de la zarza. Yo estaba estudiando esta palabra, aleluya, y tenemos, aleluya, una palabra que el Señor nos ha dado un encuentro con la zarza. Y yo digo, es bueno encontrarse con la zarza, es poderoso decir, wow, Moisés se encontró con la zarza, vio la zarza de él, pero yo quiero decirte algo que pasó antes de la zarza. Diga conmigo, antes de la zarza. Antes de la zarza, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Estuvo cautivo porque el rey, aleluya, el rey, el que gobernaba, el faraón que gobernaba en el tiempo de José murió. José murió y el pueblo quedó cautivo. Y dice que el faraón, viendo que el pueblo de Israel era poderoso, dice, tengo que hacer algo para paralizarlo. Antes de la zarza hubo un tiempo donde se quiso paralizar el pueblo de Dios, el mover de Dios. Y dice que el faraón dice, pónganle trabajo pesado para que el pueblo sufra, para que el pueblo no se multiplique. Pero dice la palabra en el libro de Éxodo, aleluya, que mientras más lo oprimían, ¿qué pasaba? Más que, vamos, dígalo con fuerza, mientras más lo oprimían, hay gente que aunque el diablo quiera oprimirlo, ellos lo que están es multiplicándose. Hay gente que el diablo le ha querido callar la boca, yo no sé si por seña o cómo, pero se está multiplicando. Dice la palabra de Dios que mientras más oprimían, más se multiplicaban. Y el pueblo empezó a multiplicarse, pero la multiplicación en medio de la opresión no es fácil. Por eso dice la palabra que llega y el faraón dice, se sigue multiplicando. Vamos a mandar un decreto, un edicto para matar los varones, para matar los sacerdotes, para matar a aquellos que son llamados a ser cabeza en su casa.
Pero si Dios te colocó, prepárate que los cocodrilos no te van a comer. Si Dios te colocó en el infierno, no puede paralizarte. Si Dios te colocó, hay alguien más allá esperando para darte la respuesta de lucha. Es que cuando Dios te coloca, no hay diablo que pueda detenerte. Yo me encanta, mi esposo siempre dice, los cocodrilos salieron a comer ese día a otro lugar porque no vieron a Moisés. Aleluya, diga conmigo, antes de la salsa. Porque antes de la salsa hay proceso que el ser humano tiene que vivir. Y yo quiero hablarle a alguien que ha dicho, ¿por qué mi vida ha sido así? Es que yo he tenido tanto, yo no sé, yo he escuchado gente que dice, ay, yo viví en cuna de oro, yo viví con mis padres, yo viví, pero hay gente que no tuvo ese lujo. Hay gente que se criaron sin una madre, sin un padre. Hay gente que cuando nació lo que había era un decreto para matarlo. Y dice que Moisés colocado, dice que se ha encontrado con la hija del faraón. La hija del faraón toma a Moisés como su hijo, lo adopta y lo cría. Pero tú sabes algo, que todo en Dios es de manera inusual. Por eso es que no se puede cuestionar la cosa de Dios. Ay de nosotros cuando pensamos que Dios está haciendo algo sin saber. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Moisés es criado en Egipto. Es criado como uno de los de ese pueblo y empieza a conocer los misterios que abarcaban estar en Egipto. Y dice la palabra que él aprendió toda la costumbre, pero también Moisés conoció lo que su madre le formó. Dice que la hija de Faraón, a través de la hermana de Moisés, dice que le enseña, le muestra a su madre y su madre lo cría. O sea, le patrocinaba a Faraón la vida a Moisés. Y es ahí donde la vida de Moisés empieza a caminar. Moisés empieza a crecer. Dice que Moisés un día caminando, él ve que están peleando y están maltratando a uno de los que era uno de sus hermanos. Y él entonces se para y dice, ¿por qué lo mata? ¿Por qué pelea? ¿Por qué le hace daño? Dice que él mata al jefe de los que lo estaba cuidando, al guarda. Y dice que cuando lo mata, Moisés tiene que salir corriendo. Moisés tiene que salir corriendo del lugar de su comodidad. Moisés tuvo que salir al desierto a aventurar porque no sabía ya qué hacer. Y así hay gente que Dios lo ha sacado de su comodidad porque quiere encontrarte contigo. Diga conmigo, antes de la salsa. Antes de la salsa Moisés no sabía quién él era. Antes de la salsa Moisés estaba diciendo que vida la mía, que ahora tengo que ser un prófugo. Antes de la salsa tú dices, aleluya, ¿qué va a pasar?
que el Dios que encendió la zarza tiene propósito con ellos. Aleluya. Dios es poderoso. Dios